Buenas noches. Hoy estamos con dos senadores exitosos, dos senadores que ganaron muy bien en 2 de los 4 principales distritos del país. Luis Juez, bueno, Luis Juez lo conocemos porque lo tenemos siempre acá en el programa, pero ahí está también Carolina Lozada, que es vicepresidenta, ha sido elegida vicepresidenta del Senado, Luis Juez es de Córdoba, ella es de Santa Fe, ganó la elección de Santa Fe, es periodista, así que hay una mezcla ahí de política a la que tengo y colega. La primera pregunta que le quiero hacer a los dos se refiere a este acto que hubo el viernes en la Plaza de Mayo, donde supuestamente debía celebrarse los 38 años de democracia. Pero fue un acto solamente del cristinismo. Me gustaría saber qué opinaron ustedes cuando vieron eso. ¿Quién quiere empezar? Señora. Bueno, yo lo que creo es que es parte del relato kirchnerista. El padre de la democracia fue Raúl Alfonsín, a quien, bueno, en su momento criticaron bastante ellos, ¿no? Ellos se apropian de todo aquello que sienten que les puede garpar en su relato. Así como se apropiaron en su momento de los derechos humanos y tienen esa doble vara con los derechos humanos, porque por un lado ellos se creyeron y levantaron la bandera de los derechos humanos como propia, pero después cuando hablan de otros países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, ahí los derechos humanos no importan o tienen la otra vara de los derechos humanos. Bueno, de la misma manera ahora se quisieron apropiar de lo que es la democracia, ¿no? Y bueno, hicieron este acto en donde es tan contradictorio todo lo que hacen. La doble vara es tan contradictoria constantemente. Vos pensás que quieren pedir un pasaporte sanitario, pero al mismo tiempo llevaron a cuántas personas a un acto, a que estén todas juntas ahí, ¿no? Y están como ellos dos peleándose de plaza en plaza, ¿no? Uno convoca una plaza, otro convoca otra plaza. Entonces dirimen las internas de esa manera. Las internas que tienen ellos y la pelea constante que tienen en la coalición gobernante. Luis, eso es lo que me extrañó a mí. En un tema tan importante como es el acuerdo con el Fondo Monetario, esa especie de discusión pública ante una plaza del presidente y la vicepresidenta hablando del Fondo Monetario. Fue una remake de los Pimpinela. Ella retándolo, marcándole la cancha, falta de respeto y consideración. Hemos tenido malos presidentes, Joaquín. La Argentina ha tenido malos presidentes muchas veces, pero como este ninguno. Un tipo que en un acto público ante 2 expresidentes de otros países, la vicepresidenta lo trate como lo trató, le marque la cancha como le marcó, le señale qué es lo que no tiene que hacer y el otro rinda pleitesía, en un acto que, como dice Caro, con absoluta precisión, pretende ser parte de esta idea de reescribir el relato a partir de la apropiación de hechos puntuales. En su momento nos robamos los derechos humanos, ahora nos robamos la democracia y le sirve, para el relato le sirve, que Cristina, en ese escenario, que como bien creo que me pareció que fue Pichetto que dijo, lo describió, me pareció que fue más el acto de lanzamiento de Lula que... Claro, porque Lula va a ser candidato a presidente de Brasil. Inclusive aparentemente había venido con algunos cineastas que estaban filmando con el tema. Ya lo habían ensayado en su momento cuando lo tuvieron a Evo acá en... Pero bueno, en definitiva, el dolor, la necesidad, la miseria, la angustia de los argentinos sirve como escenario para catapultar cualquier dirigente. También sirve para seguir obviando, lo decía Caro recién, este es un gobierno que, por ejemplo, cree que con actos populares, por masivo que sean, pueden sustituir lo que la gente expresó en la urna. Todavía no pasó un mes y el gobierno no reconoció su derrota y cree que con 2 actos, uno que hizo Alberto con la CGT y los movimientos obreros y los movimientos sociales y el que hizo Cristina con los chicos de la Cámpora, eso puede sustituir lo que la gente expresó el 14 de noviembre en las urnas. Y la verdad que no hay mayor firmeza y contundencia electoral que el pueblo votando. Pero bueno, este es un gobierno que tiene todos estos condimentos. Pero lo cierto y lo concreto, que fue un espanto. Se gastaron millones y millones de pesos en un acto para una demostración de fuerza de Cristina, otra vez más marcarle la cancha en un tema terriblemente delicado que genera absoluta incertidumbre. Hoy estaba el ministro de Economía, después de 60 días fue a la Cámara de Diputados a explicar un presupuesto que ya a esta altura del partido, el presupuesto no expresa una sola cláusula si va a haber un no acuerdo con el Fondo Monetario. No hay una previsión de si vamos a acordar y de qué manera y cuánto sería, porque no está previsto. Realmente un disparate ante semejante incertidumbre que tiene la sociedad, siguen contribuyendo con estos interrogantes, ¿no?
Carolina, digamos, en esta situación que bien plantea el juez, hay una rivalidad permanente entre el presidente y la vicepresidenta y el presidente en público. ¿Cómo esto puede repercutir, digamos, en el manejo del Estado? Y sobre todo porque ustedes dos van a tener que estar sentados en un Senado que preside Cristina Kirchner. Sí. ¿Cómo se imaginan esa situación? Bueno, yo creo que ya repercute constantemente. No te olvides que apenas perdieron las elecciones, la vicepresidenta le hizo renunciar a la mitad del gabinete, o todo el gabinete, le hizo sacar a la gente que todavía respondía al presidente de la nación, ¿no? Estamos en un país presidencialista, en donde tenemos una vicepresidente que todo el tiempo le está marcando al presidente que la que manda es ella. Y ahora la bronca la tienen también con la gente. La bronca es que la gente votó otra cosa. Lo decía Luis recién. No entienden, no aceptan el resultado de las urnas. Entonces hacen como si eso no hubiera pasado. Y la tenés a una Cristina Fernández de Kirchner que directamente hace como que no hubo nada, no pasó nada acá. No reconocemos nada. Y siguen para adelante. Yo creo que va a cambiar absolutamente todo. Está cambiando todo. Yo creo que el cambio ya comenzó. Ya desde el momento en el que pierden el quórum, perdieron. No perdieron ganando ni ganaron perdiendo. Perdieron, punto. Ahí se terminó. Perdieron el quórum y por lo tanto se les va a empezar a complicar mucho el tema de conseguir. Y por eso tenemos que estar todos muy atentos a ver qué pasa a partir de ahora con la posibilidad de que consigan ese quórum, ¿no? Porque va a haber senadores que van a estar como un poco en el medio. Dos nada más, ¿no? Dos, exacto. Ellos tienen 35, le faltan 2 para tener los 37 del quórum. Y bueno, hay que ver cómo consiguen ese quórum. Y hay que estar todos atentos a eso, ¿no? A por qué se sienta cada uno, qué vota cada uno de los que den quórum. Digo, más allá de lo que ellos levantan, son levantamanos constantes, los del Frente de Todos. Ahora, ¿cómo te imaginas vos conviviendo, y le pregunto a los dos, conviviendo con Cristina Kirchner presidiendo el Senado, que no es una persona fácil, ¿eh? No. Y que viene acostumbrada a presidir un Senado con 41 senadores propios, con el cual podía hacer lo que quería? Me la imagino enojada, porque siempre Con la vemos ustedes. enojada. Enojada con... Siempre la vemos enojada. ¿Alguien la vio contenta alguna vez? O sea, yo la veo siempre muy enojada. El otro día cuando estábamos jurando, estaba muy... Cuando ella ingresó, se puso tenso. Todo el clima del Senado de la Nación se puso tenso. Me refiero no a nosotros, me refiero a los propios, a los de ellos. Se tensionan porque saben que los reta todo el tiempo. Y lo mismo va a querer hacer con nosotros. Y ya sabemos que va a pasar eso. Ya sabemos que va a querer hacer eso. Pero fue la única que no se paró para aplaudirlo a... Bueno, pero eso fue un acto... Eso fue un acto... La verdad que me resulta miserable un acto como el que tuvo. No solamente debería haberlo aplaudido de pie como todo el mundo, sino que me parece que una cuestión de humanidad hubiera sido levantarse y tener la humildad necesaria para ir a abrazarlo. Con el discurso que dio Esteban Bullrich de amor, de unión, con el ejemplo que dio, que la verdad que era emocionante para cualquier persona que tuviera posibilidad de emocionarse, que se haya quedado sentada ahí con cara de enojada, a mí me sorprendió. Yo pensé que aunque sea por una cuestión de mostrarse diferente, podía llegar a pararse e ir a abrazarlo. Hubiera mostrado algo que nos hubiera sorprendido a todos. Luis, ¿cómo se imagina? Carolina hizo una perfecta descripción. Una absoluta descripción para no ser una persona que viene de la política. Eso que dijo cuando Cristina se presuponía que ya venía caminando al recinto, que se tensionó. Yo fui senador y la verdad, te lo digo con toda sinceridad, el clima se puso tenso. Era una mujer que disfruta de la tensión. Algunos decían que estaba distendida, no, estaba muy nerviosa en pequeños gestos. Vos lo veías, estaba intolerante, no tenía paciencia para esperar que llegaran los familiares de los que nos acompañaban a la jura. Yo lo veía, lo sufrí en carne propia, porque estábamos hasta que acomodamos la silla de ruedas de mi hija. Estaba como que si volara en un momento, son 2 o 3 minutos más que cada uno lo va a perpetuar históricamente, porque es un momento irrepetible. Está nerviosa. ¿Cómo visualizo, cómo visibilizo yo estos 24 meses con Cristina en el Senado? Como dice Carolina, con mucha tensión, porque era una mujer acostumbrada a gritar,
no lo va a poder hacer este Senado, por lo menos a mí conmigo no lo va a poder hacer. Una mujer acostumbrada a atropellar, una mujer acostumbrada a levantar, a participar también poco, hay que decir la verdad que en materia parlamentaria ella viene, se da la apertura, hizo la bandera, hace la lectura de los asuntos entrados y cuando empieza el tratamiento de los temas se levanta y vuelve al momento de la votación. Hay que decir la verdad que la pandemia le ayudó a una persona con semejante grado de autoritarismo. Bueno, ahora la pandemia va a necesitar a la presidenta, a la vicepresidenta provisional. Y va a necesitar un puré de Valium, va a tener que tranquilizarse. Porque este Senado no lo va a poder levantar la voz, faltando el respeto y llevarnos los rebencazos en el traste, no lo va a poder hacer. Va a tener que tener paciencia, va a tener que entender que la democracia funciona así, que los consensos hay que construirlos, que no está mal que pensemos distinto, que no está mal que en algún momento busquemos alguna proximidad por algún tema que la Argentina necesite. Bueno, también puede pasar de que, como dice Caro, habrá que ver, el peronismo en estas cosas son muy inteligentes para construir quórum, para construir mayoría, ellos funcionan a los billetazos, ¿no? Hoy con el nivel de desesperación que tienen los gobernadores, hay que estar muy atentos cuando levanten la mano y cuando junten el quórum y cuando tengan mayoría, porque claramente vamos a ver qué provincia es la que va a terminar beneficiada con una TN o con alguna ayuda o con algún subsidio para bancarle el déficit de alguna caja previsional. Esto va a funcionar así, el peronismo históricamente funciona así, lo sabe hacer como ninguno, y mucho más cuando tiene necesidad de juntar quórum. Pero yo visibilizo 24 meses de un Senado con absoluta tensión, porque una mujer que no está acostumbrada a que le digan que no. Y lamentablemente acaba de arrancar con un no. O sea, ya no tiene el quórum. Se equivocó en varias oportunidades. O sea, tal era la tensión. De esa reunión de jura de ustedes. Claro, se equivocó en un montón de oportunidades, con un montón de nombres y cosas. Y retó a algún par de los suyos. A Anabel Fernández Sagasti la retó por haberse adelantado cuando le tocaba a Cornejo y le dijo algo así como, no, en política no se adelante, déjelos venir. Primero la retó y la mandó a su lugar a sentarse y después le dijo así. Y vos que no querías dejar pasar todo de Caro, esto que Caro señalaba recién, el tema de que todos, te lo juro, todos esperamos un gesto de humanidad. Al en cohete, el caso de Esteban Bull. Al cohete, porque pedir humanidad a Cristina es una mujer que no empatiza con cosas que a ella no le interesa. Solamente Cristina es empática con los problemas que ella tiene y que para ella son fundamentales. Pero era el gesto de amor más importante que yo he visto en un lugar donde no va a encontrar un gesto de amor como en el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación está prohibido tener gesto de amor. Lo digo con todo, no lo vi nunca. Yo, en los 6 años que tuve, jamás vi un gesto. Lo de Esteban fue un gesto de amor manifiesto. Y como dice Carolina, era el momento para meterle un abrazo. Y no decir nada más que un abrazo, que hubiese tenido una simbología porque habían competido, porque el tipo le había ganado en la provincia de Buenos Aires, porque nunca le pasó la factura, porque siempre fue un tipo terriblemente correcto, porque aun cuando en esas sesiones por Zoom que él no podía estar, lo chicanearon porque él también hasta tenía ese problema de poder contar que estaba en una enfermedad que todavía no tenía diagnosticada. Todos, te puedo jurar, Joaquín, todo el Senado completo, e inclusive los que estábamos afuera del recinto, porque ahí estaban los senadores que tenían mandato hasta las 0 horas de ese día, esperábamos eso, que se parara y le metiera un abrazo. Era una cosa que la verdad nos mataba a todos. Pero claro, uno sigue esperando condiciones, gestos, actitudes que no la van a tener. Esta mujer no tiene empatía con nada que a ella no le sirva. Y la verdad que se ve que ella entendió que tenía que seguir actuando en ese nivel de ese lugar, en ese umbral que se sitúa ella, que está por encima de cualquier, muy próxima a las divinidades, muy lejos de cualquier conducta humana, ¿no? Una cosa que los dos han señalado y que a mí me parece importante es que el gobierno no acepta la derrota, es decir, no acepta que fue derrotado. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la vida y en las decisiones, en la vida pública y en las decisiones, digamos, del gobierno, ¿no? Celebra la democracia, se quieren apropiar la democracia, pero no asumen y no aceptan las reglas de la democracia, que es la votación, ganar o perder. Yo no creo que pueda tener, o sea, en la calle el relato van a seguir insistiendo con su relato, pero lo cierto es que perdieron y que perdieron la mayoría, por lo tanto, dentro del recinto no creo que puedan tener algún beneficio por ese relato. Y vamos a tener que estar también muy atentos al respecto. Porque, por ejemplo, ahora con el tema del Fondo Monetario Internacional, tenemos por un lado el gobierno que quiere hacer un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero parte del gobierno, que es Cristina, dice que no, o no dice nada, mientras Máximo dice que no. Entonces van a querer armar un relato que no son ellos y echarle la culpa a Alberto y a quienes suscriban de la oposición, ¿no?
Por eso Alfredo Cornejo decía que quien tiene que suscribir eso también es Cristina Fernández de Kirchner, que es parte de este gobierno. Son ellos los responsables de gobernar en este momento. Ahí en todas las encuestas hay dos situaciones que abrumadoramente y casi excluyentemente le preocupan a la sociedad. Inflación e inseguridad. Dejemos la inflación para Luis, pero vos venís de una provincia muy castigada por la inseguridad como es Santa Fe, Rosario sobre todo. ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Ves en el gobierno del gobernador Perotti, en el gobierno nacional, una voluntad de resolver ese tema? Miran, yo siento que todavía hoy no hay una decisión política al respecto. Y te cuento, lo primero que hicimos junto a Dionisio Escarpín, que era mi compañero de fórmula, hoy senador nacional por Santa Fe, cuando fuimos a recibir a la ciudad de Santa Fe los diplomas, lo primero que hicimos fue llevar una nota al gobernador Perotti para que nos reciba. Una audiencia le pedíamos para que nos explique cuál era el plan que tenía el gobierno para la inseguridad, ¿no?, que sufrimos tanto los santafesinos. Nunca nos contestó. El día de nuestra jura nos lo encontramos en los pasillos del Senado de la Nación, nos felicitó. Eso fue el viernes. Claro. Y nos dijo, bueno, el lunes los recibo. El lunes 10:30 de la mañana los recibo. Perfecto. Hoy fuimos junto con otros legisladores, fue Mario Barletta también, fue Jimena García, Gabriel Chumpitaz, bueno, fueron muchos legisladores hoy. Y lo cierto es que no nos llevamos un plan. En ningún momento se habló de un plan. Contra la inseguridad. Contra la inseguridad. Sí se habló de lo que hablamos, es de lo que hay una pata de la inseguridad que es la justicia. En la provincia de Santa Fe hay un montón de cargos vacantes de fiscales y de jueces federales, que son los que luchan contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, respecto de ese tema, estamos todos más o menos de acuerdo. Nosotros tenemos algunos puntos. El tema de la justicia, que es una de las patas principales. Pero en un momento el gobernador, bueno, todos los que estábamos ahí le hicimos preguntas, el gobernador se pone a responder cada una de las preguntas, a hacer algo muy general, y yo empiezo a escuchar que, de repente, mientras escuchaba, veo que cada 2 segundos era tenemos que, como si estuviera en campaña. Entonces, en un momento le pido la palabra y le digo, disculpe, gobernador, creo que en la justicia nos podemos llegar a poner de acuerdo. Ahora, yo lo escucho a usted y lo único que escucho, las palabras que más escucho son tenemos que, como si estuviera en campaña. Y hace 2 años que está en el gobierno. Y tenía hasta hace 5 minutos 2 senadores en el Congreso de la Nación con su mismo color político. Y tiene un gobierno nacional con su mismo color político. ¿Qué hicieron hasta ahora? Y la respuesta fue, pero la pandemia. Y después le pregunté a Laña. Antes era pero Macri. Ahora es pero la pandemia. Le pregunto a Laña, que es el ministro de Seguridad, ¿cuánto es lo que se ejecutó? ¿Qué porcentaje se ejecutó del presupuesto destinado a la inseguridad? O a la seguridad, mejor dicho. El 50%. El 50% no se ejecutó, Exacto. Es decir, el 50% la mitad del presupuesto de la seguridad no se ejecutó. ¿Estamos a 13 de diciembre? Sí, no, ya no se va a ejecutar. Bueno, ya difícil, ¿no? O sea, en un momento en donde, a ver, en Rosario ahí se cometen 17 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Esa es la media en Rosario, que yo creo que es una estadística que está atrasada, pero es la que hay en este momento. En lo que va del año hasta el 30 de noviembre, 44 chicos fueron baleados, niños, menores de 15 años. Matan todos los días a alguien. Hubo incluso un fin de semana que fue trágico, donde mataron en 48 horas a 6 personas. Y sin embargo, se subejecuta el presupuesto destinado a que los santafesinos estemos seguros. Entonces, yo le pregunté también al ministro Laña, ¿el 50%? ¿Y por qué? Pero la pandemia. No había los suficientes autos, no había esto, no había lo otro, no había lo otro. Yo no sé si el resto de las provincias han tenido el mismo problema con la pandemia, el resto del mundo ha tenido el mismo problema con la pandemia. Lo que yo sé es que en la provincia de Santa Fe nos matan todos los días y sin embargo el presupuesto de seguridad o en contra de la inseguridad, el dinero que hay dispuesto no se utiliza para combatir lo que más preocupa a todos los santafesinos, la inseguridad, que te maten en la puerta de tu casa. Luis, el tema de la inflación, pero vinculado con un tema muy actual, porque el gobierno, hoy estuvo el ministro Guzmán en
en el Congreso. El gobierno está pidiendo que el Senado apruebe cuanto antes del fin de año, la Cámara de Diputados y el Senado, pero bueno, ustedes son senadores. ¿Cómo ves esto? Pero Joaquín, de una vez por todas la gente tiene que entender que estamos frente a un esquema de tipos mentirosos. ¿Qué presupuesto le podemos aprobar si no está en el presupuesto una sola cláusula que hable si van a acordar o no con el Fondo Monetario? O sea, no hace falta ser un contador ni un experto en ciencias económicas para poder presuponer que si vos no tenés en ese presupuesto una sola cláusula que prevea un acuerdo con el Fondo Monetario, si resolvés llevarlo adelante, eso tiene que tener tiene que estar volcado en el presupuesto. Lo lógico que si es cierto que están dispuestos a suscribir un convenio con los organismos internacionales, que retiraran el presupuesto, que plantearan este famoso presupuesto plurianual que estuvieron anunciando durante 30 días y que todavía no apareció absolutamente nada, y que nos dijeran, bueno, en estas pautas que nos vamos a fijar a 24, 48 meses, vamos a incluir esta cuestión, vamos a hablar. Hoy cuando le preguntaron los diputados al ministro, pero si había hecho bien los cálculos, porque el año pasado había previsto para este año una inflación del 22%, dijo, no, ahora lo tengo controlado. El 57. Son muy pocos. Yo te quiero decir, lo digo con todo respeto, son muy berretas, son muy improlijos, son muy improvisados. Vamos viendo y le vamos dando. Es gente con pareciera ninguna expertise en materia de la cosa pública. Es como que no han tomado nota el nivel de angustia con el que está viviendo la gente. El presupuesto es la ley más importante que tiene un Estado. Entonces requiere que mínimamente vos con el presupuesto tenés una idea de qué va a pasar con materia de los subsidios, qué va a pasar con el transporte público, qué va a pasar con el tema de las tarifas. El presupuesto lo hace cualquier familia para saber cómo hace para llegar a fin de mes. ¿Te imaginas un presupuesto de un Estado? Bueno, un espanto. Entonces yo no sé cómo va a ser, cómo van a reaccionar. A la primera pregunta cuando arrancó el programa, Cristina le marcó la cancha, le dijo en ese acto de Pimpinela, le dijo a Alberto Fernández que con el Fondo Monetario no hay que arreglar. Que el Fondo Monetario se llevó 2 gobiernos constitucionales, se lo llevó puesto. Le marcó la cancha de una manera, entonces, ¿no van a arreglar con el Fondo Monetario? Nos tienen que decir. ¿Van a arreglar con el Fondo Monetario? Nos tienen que mostrar el acuerdo. ¿Cómo podemos contribuir nosotros? ¿De qué manera? Tienen la suerte que tienen una oposición muy racional, muy cerebral, muy democrática, muy republicana. Nosotros no estamos para ponerle palo en la rueda, pues se lo ponen ellos. La verdad que son ellos mismos los que Yo creo que ningún dirigente opositor podría hacerle tanto daño a Alberto Fernández como el que le hace Cristina y la gente de la Cámpora. Pero saliendo de esa interna que ellos han loteado el poder y entonces tienen todos estos problemas. En un tema tan central como el tema del presupuesto y definir qué va a pasar, deberían actuar con mayor seriedad, juegan a la política y a la politiquería de la más berreta. Entonces digo, yo no sé, si vos me preguntás, la verdad tenemos un nivel de incertidumbre importante, no sabemos si esto es una puesta en escena, pensamos que Guzmán podía ir hoy a plantear este tema, que ayer el comentario era que había circulado que recogían el presupuesto y que no iba a plantear, estamos trabajando en un borrador con el Fondo Monetario, no se escuchó una sola palabra de eso, sabemos que hay una celeridad porque quieren sacar dictamen mañana y tratarlo aparentemente el miércoles en diputado y la semana que viene en el Senado. ¿Cuál es la urgencia? La verdad, ¿cuál es la urgencia? Si la verdad, para aprobar un presupuesto, este presupuesto, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es el apuro? Sé que los diputados opositores le pidieron una semana para estudiarlo, para poder acompañar, para poder inclusive sugerirle, porque vos un presupuesto necesitas volver a tu provincia, a hablar con tu gobernador, aun cuando no sea de tu palo. Nosotros nos va a recibir el gobernador, hoy lo que hizo Perotti con Caro y los legisladores opositores lo va a hacer aparentemente la semana que viene con nosotros. Para preguntarle, gobernador, usted está tomando nota, usted quien está administrando, díganos qué quiere que peleemos, qué quiere que nos opongamos, qué quiere que levantemos la mano, qué quiere que no convalidemos. Lo lógico, uno es representante del pueblo de su provincia, pero hay una desesperación por aprobar un presupuesto. Tuvieron 50 días sin ir a discutir el presupuesto a la Cámara de Diputados. Pero bueno, yo en esto me gustaría tener mayores precisiones, pero no la tenemos porque no la tiene el ministro. No es que no la tenga el senador juez. No la tiene el ministro. Hoy no la tuvo el ministro. En las 4 horas que tuvo en la Cámara de Diputados no tuvo una sola precisión con respecto a cuál va a ser el rumbo económico y qué vamos a hacer. Cuestiones básicas, no estamos preguntando nada que él no pudiera explicar y no la pudo explicar. El tema es que el presupuesto, además, lo que le dice a la gente es qué es lo que piensa el gobierno hacer con el país, ¿no? Y si el presupuesto parte de supuestos erróneos o supuestos que tienen que ver con un relato también, como por ejemplo el 33% de inflación, cuando lo que estiman las consultoras privadas cerca del 60. 60 y hay algunas que hasta más. Entonces, ya partiendo de ahí, estamos partiendo de una mentira. Entonces, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Claro. Déjenme hacerle una pregunta a cada uno
antes de terminar. Primero, Carolina, ¿era necesario tanto internismo en el radicalismo? Esto no le pregunto a Juan, porque Juan no es radical. No, definitivamente no. Yo creo que no, de ninguna manera ningún radical ni nadie de Juntos por el Cambio tiene que romper un bloque. Creo que eso es funcional al kirchnerismo. Estoy convencida de que la fuerza que tiene Juntos por el Cambio radica en la unión, en ampliarnos cada vez más. Así que no creo que sea correcta la idea de romper un bloque. De todas maneras, estoy segura que va a calmarse todo, va a bajar la espuma y todos vamos a votar juntos. Vos hablás de lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en el Senado no sucedió lo mismo. En el Senado estamos todos juntos y el bloque radical de la Unión Cívica del Senado votó por unanimidad cada una de las autoridades, cuando me votó a mí como vicepresidente, a Luis Naidenov como presidente del bloque y a Alfredo Cornejo como presidente del interbloque, ¿no? Fue unánime en los 3 casos. No estoy de acuerdo con lo que pasa en la Cámara de Diputados, creo que tenemos que estar todos juntos y bueno, y aceptar las reglas como son. Si es la Cámara la que elige, ¿no? Si es el bloque quien elige las autoridades, hay que respetarlo. Si a uno no le gusta, no tiene que agarrar la pelota e irse a su casa. No tiene que romper un bloque. Tiene que aceptarlo. Y si hay algo que está mal, o si hay alguna regla que se quiere cambiar, bueno, se tiene que hablar hacia adentro. No creo en romper bloques. Luis, la pregunta tuya. Vos, porque hubo muchas imágenes de una oposición que, digamos, con fricciones. ¿Te imaginas a Juntos por el Cambio unido hasta la elección del 2023? Sí, con rispideces, con disputa, con pelea, que también hay que naturalizarla, Joaquín. Es como el fútbol, ¿viste? Cuando vos mirás el banco y tenés 4 o 5 jugadores mejores que lo que tenés, y bueno, vos decís el partido lo puedo dar vuelta. Ahora, si no tenés a nadie en el banco y te tenés que aguantar con los 11 burros que tenés en la cancha, se hace difícil. Entonces no tenés perspectiva para decirle a la tribuna, lo vamos a dar vuelta. Va a haber rispideces, va a haber disputa, va a haber pelea, va a haber tensiones por liderazgo, pero vamos a estar juntos. Esto que dice Carolina es absolutamente cierto. Si hay algo que la gente quiere es que estemos juntos. Si hay algo que ha demostrado la elección del 14 de noviembre es que juntos somos invencibles, que juntos es lo que la gente quiere para que le pongamos un límite al kirchnerismo. Nos quiere juntos, no nos pide que pensemos igual. No nos pide que, la gente no quiere que nosotros uniformemos nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra conducta. Quiere que estemos juntos. Quiere que las discusiones las tengamos puertas para adentro. No dice que no discutamos. Si vamos a tener disputa, ténganla para... No interesa, no me cuenten. A mí Córdoba me dicen los tipos, no me cuenten cuál es el quilombo de ustedes, es un problema de ustedes, resuélvanlo. Ahora para afuera estén juntos. Porque estos tipos nos vienen por nosotros, vienen por nuestros hijos, vienen por el futuro. No pierdan tiempo, no nos hagan perder el tiempo. Y creo que eso también está claro. Va a haber disputa, yo te lo digo, porque seguramente el año que viene vendremos y vamos a estar, va a haber tironeo, va a haber crecimientos de dirigentes, va a haber posicionamiento de dirigentes nacionales, va a haber. Y la gente también tiene que saber que está bueno que la oposición tenga una olla Marmicop en punto de ebullición, porque seguramente van a surgir distintos liderazgos que se van a dirimir en agosto del 2023. Pero tengo la certeza, aparte yo soy de los tipos que voy a contribuir en eso. O sea, la unidad es un tema innegociable. La gente nos quiere juntos y ese tema no se negocia. Cualquier otra cosa la podemos discutir. Ahora, la unidad de Juntos por el Cambio es absolutamente innegociable, lo saben los conductores, lo saben los líderes, lo saben los presidentes de los partidos, saben los que lo integramos, lo saben los representantes parlamentarios. La unidad es el único bien que tenemos en nuestro acervo que nosotros no estamos dispuestos a negociar y no lo podemos negociar porque si no, ahí sí te digo, el kirchnerismo se perpetúa en el poder. Eso la gente no lo va a permitir. La última. Sobre esto que decía Luis, ¿ves algún tema, alguna posibilidad de ruptura en Juntos por el Cambio? No. Creo que sería traicionar a la gente. O sea, yo creo que Juntos por el Cambio tiene que estar unida porque si no, estaríamos traicionando a los votantes. Los votantes, realmente nosotros en las recorridas por la provincia nos decían, ustedes no se peleen entre ustedes, pero es impresionante la cantidad de gente, igual que lo decía Luis, se ve que en Córdoba te pasaba lo mismo, claro. Y en todos lados la gente quiere que estemos unidos. El verdadero adversario es el kirchnerismo, es el populismo, no somos nosotros entre nosotros. Por eso yo confío en que nadie quiera traicionar a la gente que votó porque estemos juntos. Entonces, yo también, así como lo decía Luis, me propongo a mí misma para unir. Yo creo que estoy acá para unir y estoy convencida de que tenemos que estar todos juntos, como nos votó la gente y como necesita el país, como necesita la República. Juntos por el Cambio, unido, en contra del populismo.
Le agradezco muchísimo a los dos que hayan estado. Sé que Carolina vino en auto de Santa Fe, acaba de llegar. Luis acaba de llegar. Permítame mandarle un saludo, pues los clavé a todos los vecinos del Departamento Unión. Teníamos una cena para despedir el año y se están enterando en estos momentos que no voy a llegar. No va a llegar, porque acaba de llegar, vino del aeropuerto acá al programa. Le agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Buen año, ¿eh? Gracias, igualmente para ustedes. Una pausa y yo también voy a hablar de lo que pasó en la Plaza de Mayo. Bien, a mí lo que me sorprendió del acto ese masivo, importante que hicieron en la Plaza de Mayo el viernes, más allá de la manipulación de una fecha histórica importante para los argentinos, como son los 38 años de democracia, que es una celebración de todos los argentinos, no del cristianismo solo, pero ellos lo hicieron solo para ellos. Pero bueno, pasemos por alto, son así. Lo que me sorprendió es el discurso de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández, que yo diría hicieron ombliguismo, es decir, se miraron el ombligo todo el tiempo. Los dos temas que monopolizaron casi el discurso de Cristina Kirchner. Uno, el tema de los jueces. A ver, el tema de los jueces, la justicia tiene muchas cosas para reclamarle, ¿eh? Lo escuchábamos recién a Carolina Lozada hablar de lo que pasa en la justicia de Santa Fe. Pero no se refería a ese problema que es de todos los argentinos. Se refería a las causas judiciales de ellas. Más aún, dijo que con Macri había vuelto una dictadura, vestida con togas de jueces y, por supuesto, con los medios hegemónicos, porque caemos nosotros siempre en los discursos de ellos. Ahora bien, hay una aclaración que hacer. Cristina Kirchner vivió durante la dictadura en el sur, ejerciendo de abogada. Yo no sé qué pasó en el sur, pero en el resto del país el gobierno militar fue una tortura colectiva. Comparar a una dictadura militar, al peso de una dictadura militar con el gobierno de Macri, es imposible de comparar. Es imposible de comparar. Esto que vienen, ahora las dictaduras vienen con, la dictadura viene con togas de jueces, yo debo decirle que hasta ahora no le ha ido mal, ¿eh? Vamos, Cristina Kirchner ha ido a declarar a la justicia en la época de Macri. En la época de Macri, por supuesto, es cierto que los jueces, que miran para dónde va el viento y salen corriendo, metieron preso a todos los kirchneristas, llegó el gobierno kirchnerista, lo sacaron a todos los presos de la cárcel, no sé, o estaban mal presos antes o están mal liberados ahora. Pero al fondo de la cuestión, a ella no le ha ido mal con la justicia. Hace poco estuvimos hablando acá de que un tribunal oral la sobreselló sin juicio, es decir, sin escuchar a la defensa, sin escuchar a la acusación, sin escuchar a los testigos, del lavado de dinero en los hoteles de Otesur y en los edificios de los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. Hoy el fiscal apeló ante la Cámara de Casación y esperemos todos que esa Cámara deje sin efecto la resolución del tribunal oral y el juicio se haga, más allá de lo que el juicio dictamina al final del juicio, si es culpable o es inocente, pero el juicio se tiene que hacer porque todos los argentinos sospechados de un delito penal son sometidos a un juicio oral y público. Ella no puede ser de excepción. Así que ella tiene dos causas más todavía importantes. Una es la del cuaderno de las coimas, esta que surgió a partir del relato pormenorizado de un chofer, Oscar Centeno, que contó cómo llevaba a los funcionarios kirchneristas a cobrar soborno a los empresarios. Hay empresarios arrepentidos que contaron como ante la justicia, que contaron cómo pagaban los sobornos y a quién le pagaban. Hay exfuncionarios arrepentidos. Ahí está el contador de los Kirchner arrepentidos que declaró ante la justicia.
Y otra causa que está dando vuelta ahí, que se está realizando el juicio oral, es la de vialidad, es decir, el direccionamiento de la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez, que era la plata que terminaba lavándose, según los fiscales, en Otesur y Los Sauces. Esa causa valentísima, esa causa, no sé, parece que pisa, en lugar de zapatos tiene plomo, no sé qué le pasa. Pero, digamos, esas dos causas son importantes y, sin embargo, hasta ahora una no tiene fecha, la de la coima, la de los cuadernos de las coimas, y la de vialidad va con una audiencia por semana, creo que va. Así que convengamos que no tiene por qué quejarse, le ha ido bastante bien en la justicia. El otro tema es el del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que decir sobre ese tema es que la vicepresidenta cometió un grave error político en ventilar en una plaza pública sus diferencias con el presidente de la Nación o dándole instrucciones al presidente de la Nación. Llegó a decir, como lo recordaba Juez recién, que a 2 presidentes radicales el fondo se los había limpiado del gobierno. Yo no sé, salvo que Cristina quiera que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos caigamos al abismo. En eso, si ella piensa eso, ahora les aseguro que el Fondo Monetario Internacional estaba enterado de lo que pasó en esa plaza en el mismo momento que nos enteramos todos. No es que esperaron el diario del día siguiente. ¿Y por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene 2 preocupaciones. Una, porque no sabe qué grado de acuerdo hay en la coalición gobernante para firmar un acuerdo con el fondo. Porque saben que Alberto piensa una cosa, Alberto Fernández piensa una cosa, Cristina Kirchner piensa otra, Sergio Massa piensa otra. Y la segunda razón es porque la Argentina es el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no va a estar preocupado el fondo? ¿Cómo no va a estar preocupado el fondo? La semana pasada se conoció una encuesta de D'Alessio Bernstein, en la que daba un dato que a mí me sorprendió mucho. El 90% de los argentinos quiere que se firme un acuerdo con el fondo. No porque crea que el fondo es bueno, no porque crea que es filántropo, no porque crea que es mecenas, no. Porque sabe, intuye la sociedad argentina, intuye bien, que la opción, es decir, el no acuerdo, es mucho peor que cualquier acuerdo. Porque nos caemos al abismo. Es decir, la sociedad intuye que el abismo está cerca y la vicepresidenta no lo intuye. Si el 90% de la sociedad argentina dice firmen un acuerdo con el fondo y terminemos esto, entonces la discusión por el tema del fondo es una discusión de microclima político, es decir, entre kirchneristas y albertistas, que yo quiero firmar, que yo no quiero firmar, que vos te haces cargo, no, que me hago cargo yo. Entonces me parece que es una discusión encerrada entre muy poquitos y de espaldas a una sociedad que está preocupada por otras cosas. Miren, yo les decía a Carolina Osada y a Luis Juez que la encuesta esta de D'Alessio Bernstein señala claramente cuáles son las 2 prioridades casi excluyentes de la sociedad argentina. Inflación, en primer lugar, con el 90% de preocupación, y es razonable, este año vamos a tener casi el 60% y están pronosticando otro 60% de inflación para el año que viene. E inseguridad. Y la inseguridad, estamos viendo todos los días imágenes dantescas. Parte del conurbano ya es tierra de nadie, el Far West. ¿Hablaron de esos temas el presidente, la vicepresidenta? Ninguno tocó nada. Ninguno tocó ninguno de estos temas. Ni de inflación, ni de inseguridad no se habla. Entonces, esto es lo que yo llamo ombliguismo. Es decir, se olvidan de lo que pasa alrededor cerca inclusive, y se miran solo el ombligo para hablar de lo que quieren, de lo que ellos quieren. Por ese ombliguismo, perdieron la elección de hace
justo ahora, mañana va a ser un mes. Por eso perdieron la elección. Por eso también la gente sigue hoy teniendo los peores, en todas las encuestas, los peores conceptos de todos los dirigentes gobernantes. Llámense Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, todos ellos están en los peores niveles de imagen popular. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, Carolina Moroso, y un Olivos-gate, pero no nuestro, felizmente. Porque un Olivos-gate a la ya lo inglesa. tuvimos, ya lo tuvimos. Un Olivos-gate a la inglesa totalmente. Olivos-gate a la inglesa que sumó un nuevo capítulo en los últimos días. Bueno, este escándalo empieza en diciembre del año pasado. Claro, nadie sabía que iba a ser algo escandaloso. Diciembre del año pasado, ¿por qué? Porque, mira, hasta creo que lo tenemos musicalizado. Diciembre del año pasado, ¿por qué? Porque había un confinamiento muy estricto en el Reino Unido. El Reino Unido ha sido uno de los países más castigados por la pandemia. Absolutamente. Sigue siendo hoy uno de los países europeos con más casos, ¿no? Absolutamente. Bueno, es cierto también que avanzaron muy rápido en la campaña de vacunación. Digamos, el primer ministro Boris Johnson fue duramente criticado por no haber tomado algunas medidas restrictivas a tiempo. Después impuso medidas restrictivas, pero además se avanzó mucho con la vacunación. De hecho, en las dosis booster, en los refuerzos, la verdad es que es muy intensa la campaña de vacunación, muy agresiva en cuanto a llegar a la mayor cantidad de población en la menor cantidad de tiempo posible en el Reino Unido. Dicho esto, situémonos diciembre del año pasado, situación de rebrotes y demás, bueno, medidas muy restrictivas para las fiestas, para las Navidades, después de un año en el que la gente realmente había tenido muchas restricciones y condiciones de confinamiento. Bueno, lo cierto es que parece que las restricciones, no sé si te suenas familiar, regían para algunos, pero no para otros. El martes 30 de noviembre, el medio Daily Mirror publica que hubo en Downing Street 10, la residencia del primer ministro. Sí, como es como la residencia de Olivos nuestra, digamos. Exactamente, como el Olivos nuestro, es bastante modesto. Lo que pasa es que a diferencia nuestra, ahí se vive y se gobierna. Bueno, acá sí. está la casa de gobierno y está Olivos. De hecho, muchas veces están los periodistas parados en la puerta y salen literalmente, pasan la puerta y dan las declaraciones. Bastante modesto es. Sí, sí. A ver. Por lo menos de afuera. Publican. Yo no entré nunca. Bueno, el productor de TN Internacional, Bernabé Fernández, me contaba que te sorprendería también en el interior por esa misma característica. Pero más allá de eso, 30 de noviembre sale esta noticia que por supuesto tiene un impacto enorme, lo niegan categóricamente y Boris Johnson, que va a dar, digamos, explicaciones o rendición de cuenta ante el Parlamento, son jornadas muy acaloradas los días miércoles, decía esto ante la pregunta, la interpelación de uno de los parlamentarios que por supuesto quería saber lo que todo el país quería saber, que es, ¿hubo fiestas mientras el resto del país obedecía a las restricciones impuestas por el gobierno? Y esto contestaba Boris Johnson. Millions of people were locked down last year. Was a Christmas party thrown in Downing Street for dozens of people on December the 18th? Prime Minister. Mr. Speaker, what I can tell the right honourable gentleman is that all guidance was followed completely during number 10. And can I recommend to the right honourable gentleman that he does the same with his own Christmas party, which he's advertised for December the 15th, to which unaccountably he's failed to invite the deputy leader, Mr. Speaker. Me hace gracia Boris Johnson porque es como Milei, no se peina. El peinado. Pero además es conocido por tener este sentido del humor y esta cosa más irreverente, Joaquín, ¿no? Esta cualidad que tiene Boris Johnson, que lo han catalogado de singular. Muchos además lo han comparado con Donald Trump en sus excentricidades, también en su forma de dirigirse a la disidencia política y de concebir la disidencia política. Ahora bien, ¿qué pasó, Joaquín? ITV, un medio
Recordá que lo había publicado el Daily Mirror. Otro medio, por supuesto, todos se pusieron a escarbar porque pensaron, bueno, aquí tiene que haber algún tipo de registro, probablemente haya, o cuántos fueron los asistentes, quiénes fueron. Todo esto después de que un desfile de funcionarios dijo, no sucedió nada, no hubo tal fiesta. Fíjate el video que se filtró. Esto es una vocera, una funcionaria, por supuesto, del equipo, del staff de Boris Johnson, que decía esto en una conversación en Off the Record. Mirá. I've just seen reports on Twitter that there was a Downing Street Christmas party on Friday night. Do you recognise those reports? I went home. Hold on. Would the Prime Minister condone having a Christmas party? What's the answer? I don't know. It wasn't a party, it was cheese and wine. Just be clear, it's not. Is cheese and wine all right? No. It was a business meeting. I'm joking. This is recorded. This fictional party was a business meeting. And it was not socially distanced. Bueno, ahí está ella, Allegra Pobre mujer. Bueno, que estaban, ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué pasó? Las intrigas palaciegas esas deben ser, bueno, hemos visto muchas series sobre la política inglesa, ¿no? Y lo que sucede en la política inglesa, pero digo, más allá de eso, parecía como que estaban teniendo una charla informal, ensayando una posible respuesta ante la interpelación de la prensa. La prensa, bueno, en una cultura de rendición de cuentas, la prensa es también bastante incisiva a la hora de preguntar y pedirles a los políticos que rindan cuentas, y sin dudas este es uno de los temas de la hora, ¿no? Bueno, cambió seriamente el tono en el que Boris Johnson, horas después de que saliera este video, tuvo que enfrentarse al Parlamento ya con el video del escándalo circulando y, por supuesto, con una funcionaria que luego renunció entre lágrimas. Pero quiero que veas la reacción de Boris Johnson ya una vez que se conoció este video y que los ágapes, los festejos en Downing Street 10 ya eran prácticamente un hecho. A ver. Mr. Speaker, may I begin by saying that I understand and share the anger up and down the country at seeing Number 10 staff seeming to make light of lockdown measures. And I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules, Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize unreservedly for the offence that it has caused up and down the country, and I apologize for the impression that it gives. But I repeat, Mr. Speaker, that I have been repeatedly assured since these allegations emerged that there was no party. Bueno, por lo menos pidió disculpas. Le echó la culpa al personal. Acá tuvimos un caso donde le echaron la culpa a la esposa. Bueno, y no pidieron disculpas, sino mucho tiempo después. Sino mucho tiempo después. Es cierto que él dice, bueno, no hubo fiesta, pero prácticamente para el país entero y la conmoción, vos lo veías en el Parlamento igual, para quienes se sorprenden, este tipo de escenas o discusiones acaloradas son comunes, frecuentes. Sí, y aclaremos que además el Parlamento es el gobierno realmente. Sí, claramente. Bueno, por eso es la figura del primer ministro, ¿no? Bueno, fíjate vos esta imagen que empieza a conocerse en los últimos días, porque sumó un capítulo más en Olivos Gate a la inglesa. Se empiezan a conocer estas capturas donde hay colaboradores de Boris Johnson en lo que sería este ágape navideño, donde, por supuesto, estas personas no tendrían por qué estar en una celebración. Estamos hablando de la Navidad del año pasado. Exactamente, Navidad del año pasado, y donde supuestamente Boris Johnson estaría llevando adelante lo que se conoce como un Christmas Quiz, es una especie de juego de trivia navideña. Bueno, esto sigue y va a seguir, por supuesto, con todos esos componentes e intrigas palaciegas de un Olivos Gate a la inglesa, Joaquín. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Creo que desde otro lugar. Es desde otro lugar, sí. Desde Chile. Va a estar en Chile. Sí. Así Muy es. bien. Hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.